Hola amigos, hoy día les traigo un review nuevo de otra herramienta económica. En este caso vamos a trabajar con esta sierra circular aquí de la marca Clatter. Yo ya la saqué de su caja, pero de todas formas quiero mostrarles como con las cosas que trae la sierra. Y es bien básico lo que trae. Trae un manual de instrucciones, que ni siquiera lo he abierto, y una guía, que de hecho la guía está súper bien fabricada, está estampada. No solamente es no solamente está ¿cómo se llama? Serigrafiada, también está estampado el metal, así que eso fue bastante una sorpresa bastante grata. Es metal firme, lo suficientemente firme como para ser una guía precisa. Aquí viene un manual de instrucciones de la sierra, todo lo básico y todo, y la sierra misma, que es lo que vamos a revisar ahora. Esta es una sierra de 165 milímetros de 6 pulgadas, perdón, no me acuerdo si es de 6,3 octavos o 6 un cuarto en 6 y media o 6 un cuarto en el formato americano, pero no es la 7 un cuarto estándar, es un poco más pequeña. La sierra está, en primera vista, está súper bien fabricada. Viene aquí con su llave Allen para poder quitar la hoja. Se siente súper cómoda en las manos, está bien hecha, la calidad de los plásticos es súper decente. Como pueden ver, tiene acá los selectores para ajustar el ángulo del corte y también para poder ajustar la profundidad de corte. La zapata de la sierra se ve también de una calidad razonablemente aceptable para el precio. Es chapa metálica, pero es chapa metálica que está bien hecha, en el sentido de que la superficie es plana, no se sienten rugosidades, esto va a pasar súper bien y es firme, o sea, tiene la firmeza suficiente como para poder utilizarla. La guarda de la hoja es plástica. Esto es plástico, no es metal aunque lo parezca. Esto también es plástica la guarda, y es una guarda con resorte estándar, pero no sé qué tan bueno es una guarda de plástico. Ese es mi punto. Creo que esto debería haber sido metálico por un tema de protección. Eso sería como las primeras impresiones que tengo sobre la sierra. Vamos a quitar el tornillo y tenemos acá una pieza de metal, pareciera ser metal sinterizado, y un tornillo hexagonal para ajustar la hoja. Aquí podemos ver la hoja en sí, que viene con la sierra. Es una hoja de 24 dientes de 165 milímetros. Se ve de buena calidad, tiene de hecho dientes de carburo de tungsteno y vienen todos los dientes bien puestos, porque hay veces que llegan, he visto alguna vez que he comprado hojas baratas y vienen con los dientes rotos. Esto no es el caso. También tiene acá unos cortes que son para cuando esto está cortando, esto se expande por la generación de calor por la fricción, y estos cortes se hacen para permitir que la expansión térmica no enchueque la hoja. En este caso esta hoja se va a mantener recta. Estos se llaman cortes de dilatación, para evitar eso. Y acá podemos ver la parte mecánica de la guarda de la sierra. Hay un poco acá como de grasa. Acá hay un tope plástico de goma, y aquí se puede ver que esto es plástico de fibra de vidrio PA6. Estoy seguro que es fibra de vidrio, o sea, nylon reforzado en fibra de vidrio PA6, que es lo típico.
en esta herramienta. Y algo que quería comentarles, perdón, estoy un poco enfermo, es que me llamó la atención de que fue fabricada en diciembre del 2021, pero la acabo de comprar. Entonces puede que nos encontremos ante alguna sierra que sea equipamiento nuevo pero stock viejo. Es muy probable que sea el caso. La verdad no sé cuál sea el volumen de ventas de Clatter en el Mercado Libre, pero me llamó la atención y creo que vale la pena mencionarlo. Que la fecha de fabricación es de hace un par de años atrás y no se corresponde mucho quizás con un producto nuevo. Algo también que me llamó un poco la atención es que el plástico es fluorescente. Por algún motivo, no sé si se bloquea un poco la luz ahí, se alcanza a notar. El plástico verde fluorescente. Lo encontré curioso, me llamó la atención. Y eso, vamos a proceder ahora al desarmado y el análisis de la sierra. Bueno, acá ya retiré todos los tornillos, que son todos tornillos Phillips, del mismo tipo, exceptuando uno que es este, que es el tornillo que va acá. Entonces vamos a partir quitando la tapa aquí del motor. Acá hay un pequeño bracket para el motor. Y acá podemos ver ya la primera pieza que sacamos de esta máquina. Buscando mi cuchillo para poder mostrarlo. Bueno, esto igual puede servir. Es claramente nylon, ahí como dice, PA6 GF30, o sea, esto es poliamida. Ahí pueden, no sé si se alcanza a escuchar. Las fibras de vidrio, es poliamida PA6 o nylon PA6 con glass fiber 30%, o sea, fibra de vidrio el 30%. Y goma de TPR, que es una goma viscoelástica, que es el sobremolde. La verdad que por lo menos lo que es calidad de plástico se siente súper robusta, súper sólida. Nada que decir ahí. Este pequeño bracket ahí para los cables. Y de partida el motor se ve súper bien. Es un motor pareciera ser un 895. Tiene una supresión súper buena acá. Esto es lo que hablaba la otra vez en el video del taladro. Hay unas ferritas acá. Estos se usan para bloquear el IMF o el back IMF, que es la fuerza contraelectromotriz que genera el motor. Eso está súper bien. Aquí vamos a quitar todo esto. Y acá hay una medida de seguridad. Vamos a revisar todo esto. Acá hay un pequeño interruptor, como pueden ver, que está conectado a este protector de gatillo para evitar de que esto se active solo cuando uno no quiere hacer funcionar la máquina. Creo que es una muy buena adición, la verdad, la seguridad. Y acá ya podemos ver el circuito de la sierra. Vamos a desarmarlo y vamos a empezar a analizarlo. Ya extraje el motor. Lamentablemente no puedo sacar el motor completo acá porque está una pequeña luz LED, que es ni siquiera me había fijado que tenía una luz LED que está contenida en esta pieza de acá. Pero más o menos para empezar a analizar el circuito, es súper interesante que acá de hecho hay un microcontrolador, y es un microcontrolador que de hecho está haciendo algo. No es una pieza vacía, no está ahí por estar, si me voy a entender. Hay un microcontrolador de 8 pines, no alcanzo a ver cuál es. La soldadura o la calidad de soldadura de la placa no es la mejor, no sé si se alcanza a ver.
Las soldadoras son de bien poca calidad, pero bueno, no me voy a pedir mucho por el precio que vale. Acá tenemos un pequeño switch en serie con el switch principal de acá. Este switch en serie es un switch de paso que solamente se activa si es que está presionado el seguro del gatillo. Este está en serie con este switch principal. El switch principal dice ser de 25 amperios hasta 35 volts. Tiene buena acción, se nota firme. 25 amperios hasta 35 volts. Pero al parecer este switch no está haciendo el switch. Ah, no, sí está, perdón. Sí está haciendo el switcheo principal. De hecho, ahí se ve como entra el voltaje y va directo al motor. O sea, este sí está interrumpiendo el circuito, que es algo bien inteligente en una sierra, porque los MOSFET tienden a fallar abiertos. Y cuando los MOSFET fallan abiertos, el motor seguiría corriendo. Y eso sería bien peligroso en una sierra circular, la verdad. Entonces, creo que es adecuado, creo que es la solución correcta. Acá podemos ver un diodo. Nuevamente el tema de las calidad de soldadura es, no sé si se alcance a ver, pero la calidad de la soldadura es súper nefasta ahí. Está súper mal soldado. Súper mal soldado. Y de hecho hay un poco de pegamento ahí. Parece hacer cola caliente o algo ahí. Silicona. No. Bueno, hay un diodo bien grande, acorde al tamaño del motor. Y hay dos MOSFET de montaje superficial, son SMD. No alcanzo a leer muy bien si son D14N04B. Esos de ahí. Acá hay una resistencia que es un shunt, que es para poder medir el voltaje, o sea, la cantidad de corriente. Esto lo que debe hacer es medir la corriente que cae en esta resistencia, y con eso tiene alguna idea de cuánto está pasando el motor y evitar de que se vaya a quemar, por ejemplo, si este motor cae en un corto total. Y el resto es circuitería de apoyo, y hay un par de condensadores, otra resistencia. Esta también no solamente es un shunt, también es una resistencia fusible. O sea, en el peor de los casos, que esto fallara totalmente en corto, esto se va a quemar y va a evitar un incendio, por ejemplo. Lo que hablábamos delante de un toroide de ferrita. Esto está súper bien implementado porque va a evitar los chispazos y todos los problemas que se producen por la fuerza contra electromotriz. Y acá tenemos dos toroides de ferrita extra ahí en el motor. El motor es un motor súper grande, es un 895 si no me equivoco. Voy a medirlo. De hecho, claro, 50, no sé si se alcanza a ver, 50, es un 895. Es un motor que tiene dos rodamientos, uno en la entrada y uno en la salida del rotor, y va unido a un helicoidal. Este helicoidal parece ser forjado. Sí, es forjado. Ahí se ven no sé si se alcanza a ver, pero están las marcas de los tornos que lo hicieron. Me llama la atención sí que no haya nada acá afirmando este helicoidal. Usualmente cuando uno hace algo como esto, uno hace un pequeño hoyito y pone un tornillito o algo que presione contra el eje del motor. En este caso no hay nada. Eso me llama la atención. No sé qué tan buena decisión de diseño sea. Esto puede ser un punto de falla, porque si esto está unido por fricción, entonces si esto empieza a girar en banda acá, la sierra va a dejar de cortar, el motor va a seguir girando y el helicoidal va a dejar de transmitir poder al resto de la sierra. Entonces esto es un error de diseño grande. No debería estar así. Creo que hasta ahora los dos puntos más negativos que tengo son la calidad de la soldadura en la placa y esto.
esto puede ser un punto de falla. Así que creo que eso puede ser problemático. Ahí podemos ver un rodamiento. Un rodamiento sellado al parecer. Y el bloqueo del eje. El bloqueo de eje y... Claro. Vamos a seguir revisándola internamente. Bueno, ya, miren, lamentablemente no creo que pueda hacer más esta parte porque no cuento con la herramienta para poder sacar este anillo en C. Así que creo que por ahora voy a llegar hasta acá. La verdad no creo que haya mucha sorpresa acá porque esto es, como dije, un engranaje helicoidal. Y acá debe haber otro engranaje que es el que transmite al final el poder a una reducción a la sierra misma, a la hoja. Como digo, no hay nada terrible. Hasta ahora la herramienta está bien hecha. Pero no me gusta esto del engranaje helicoidal sin ninguna fijación más al eje y solamente pegado por fricción. Creo que va a ser un punto de falla. Pero voy a rearmarla ahora y vamos a probarla. Vamos a probar qué tan bien corta madera y qué tan bien se comporta. Bueno, acá pueden ver un poco la cosa media extraña que armé para poder probarla con una batería y un conector XT60. Con la batería Makita esto va a ser momentáneo hasta que les enseñe a ver lo otro, lo que les había dicho. Vamos a probar con una pieza de terciado a ver cómo se nos comporta. Ok, el corte es correcto. Espero que se haya visto en cámara. Ahora vamos a probar con un par de tablas más grandes. Bueno, ahora como ven vamos a probar con este palo de 3x3. Así que vamos a probar qué tal se nos comporta con este. Ok. No cortó completamente, pero... Ok. A ver, convengamos que no es el mejor corte del universo. Aparte porque es una sierra de 6 pulgadas, de 165 milímetros, pero cumplió además su cometido de cortar. Bueno, ahora como podemos ver acá, tengo un pequeño setup para probar la herramienta. Eh, Debo decir que no hay baterías Clatter disponibles a la venta, por lo menos no oficialmente, y las pocas que hay valen más de 80.000 pesos chilenos, que son cerca de 85 dólares. Por eso en sí la plataforma no es recomendable. Si no saben hacer una adaptación, no es para nada recomendable que compren esta sierra. Pero, al igual que como en algún momento enseñé a adaptar este esmeril con un adaptador de Makita, también les voy a enseñar a adaptar esta sierra en su momento. Me tiene que llegar el adaptador. Así que eso lo vamos a ver en un próximo video. Por ahora quiero mostrarles el tema del consumo en vacío. No sé si fue por un error mío, probablemente lo fue, pero la luz LED ya no funciona. Así que, pero en realidad no creo que en una sierra circular sea muy importante. Así que,
vamos a probar qué nivel de consumo tiene y después vamos a pasar a hacer un par de pruebas en exterior cortando madera. Así que vamos. Ya, consume aproximadamente 6 amperios de una batería de 20 volts. Así que tenemos un consumo más o menos de 120 watts en vacío del motor solamente girando el disco. Y la corriente de inicio fue casi 14 amperios o 3 amperios. Así que claramente tenemos una sierra con una potencia decente. Pero debo decir, los motores el motor 895, que es el que se ocupa acá, es un motor relativamente chico, es un motor que no va a sacar más de 400 watts. Entonces, no sé qué tan bien se comporta esto con algunas maderas más gruesas, eso lo vamos a probar. Pero no parece ser un motor muy poderoso. Eso quiero dejarlo bien en claro. Ya, miren. Voy a hablar ahora sobre qué tanto conviene. La sierra cuesta 25.000 pesos chilenos, que vendrían a ser 27, 28 dólares. Es ridículamente barata. Si ya tienen herramientas de esta marca Clatter y ya tienen las baterías, les conviene, totalmente. Si no tienen las herramientas, de verdad que consideren la adaptación a una batería de otra marca. No compren las baterías de Clatter. Por favor, son carísimas. Cuestan 80.000 pesos, los cargadores cuestan 40.000 y no vale la pena. Si van a usarla, traten de hacer la adaptación a una batería Makita, DeWalt, Milwaukee, la marca que ocupen. Venden adaptadores para todo y adaptarlo es súper fácil. Yo voy a enseñar ahora en otro video cómo se hace. Ya enseñé con el esmeril, pero voy a volver a hacerlo con la sierra. La adaptación de la batería es súper fácil, es un proceso simple, es un proceso que básicamente es soldar dos cables, nada más. No tiene más ciencia que eso. Ustedes soldan esos dos cables y adhieren con algún pegamento. Yo usualmente ocupo silicona por un tema que es más fácil después sacarlo, si es que tengo que devolver la herramienta a su estado original. Pero es muy fácil hacer esta adaptación. No compren las baterías de Clatter, adáptenlas si la van a ocupar. Ahora, si ustedes no van a ocuparlo, no necesitan una sierra a batería, también debo decirles que por favor consideren algo como esto. Esta es una sierra circular de 7 1/4 de Black & Decker. Es un modelo súper conocido, es el modelo más barato que tiene la marca. Esta sierra es mucho más potente que esta. O sea, creo que no hay ni siquiera punto de comparación en potencia. Esta sierra es mucho más fuerte que esta. Es una sierra mucho más potente, es una sierra que les va a servir, les va a dar mucho más trabajo, va a permitirles cortar tablas mucho más grandes a mayor velocidad que esta. Entonces, a menos de que tengan la necesidad absoluta de tener una sierra inalámbrica, consideren la versión enchufada, consideren la versión a los 220 o 120 volts. Va a ser mucho mejor opción a la larga. Esta sierra es muy potente, es muy barata. Si no me equivoco, acá en Chile cuesta como 40.000 pesos chilenos, que son como 40 dólares. Es una herramienta súper noble que dura mucho tiempo. Yo ni siquiera le he cambiado los carbones. Está prácticamente de fábrica. Es un motor, si no me equivoco, de 1400 watts. Y es muy buena herramienta. De verdad que no me puedo cansar de recomendar esta Black & Decker. Pero si de verdad necesitan una sierra inalámbrica, quieren algo barato y tienen la capacidad de adaptarla, también recomiendo esta Clatter. Creo que tiene algunas pifias o problemas graves, como el tema del engranaje helicoidal. No sé cuánto irá a durar. Es un tema. Creo que es la mayor pifia. También el tema de la calidad de la soldadura es debatible, porque en el fondo funciona. Está mal hecho, sí, pero funciona. Entonces no quiero
entrar en la polémica de decir que por la mala soldadura la descarto, para nada. Creo que es algo que se puede mejorar de parte de la empresa que la fabrica, pero también es verdad algo que quiero mencionar, y es que este es stock del 2021. No creo que fabriquen esta herramienta. No sé cuál será el estado de Clatter, no me comunico con las marcas, pero es muy probable que como empresa ya no estén vendiendo y estén vendiendo el stock que les queda. Ya no creo que Clatter siga fabricando herramientas. No se venden, no se ve que se vendan mayormente. Ya no hay disponibilidad de baterías, entonces puede que estén liquidando su stock. Si es así, les recomiendo que la compren antes de que se acaben y hagan la adaptación. De verdad que vale la pena, está bien construida. A pesar de que esto es plástico y todo, y como decía, la guarda me hubiese gustado que hubiese sido metálica. Creo que es una buena herramienta, creo que cumple con lo que hace. Creo que el sistema de baterías de Clatter no es recomendable, no lo compren, como dije. Hagan la adaptación, ocúpenlo con sus baterías, no tiene que ser maquita, pueden ocupar baterías de DeWalt, pueden ocupar baterías de Milwaukee, como dije, de cualquier marca. Comprar el adaptador, soldar los dos cables, adherirlo y listo. Es un tema súper fácil de hacer. Y de verdad que les va a ahorrar dinero. La herramienta, como dije, funciona. Algo sí que quiero mencionar es que el motor no es tan fuerte como obviamente una enchufada. No tiene la misma potencia ni de cerca. Pero si no le exigen demasiado, son conscientes de que la máquina tiene sus limitaciones, va a permitirles cortar perfectamente cosas. Como mostré en el video, es totalmente capaz con un terciado de 1 pulgada y es totalmente capaz de cortar un palo de 3 pulgadas. Totalmente capaz, no hay ninguna duda de que la máquina es capaz de hacer eso. Entonces, para ese tipo de trabajo está súper bien. Y como dije, adáptenla. No me canso de decirlo, adáptenla para usar baterías de una marca competente. No compren las baterías de Clatter. No valen la pena. Y aparte que no hay stock, no están ni siquiera oficialmente. Y lo único que hay son revendedores que la venden 80.000 pesos. Si es que ya tienen la plataforma de Clatter, también les conviene comprarla. Porque de verdad es una buena herramienta para el precio. O sea, no tengo ninguna duda de que es una muy buena herramienta considerando lo que vale. Así que eso. Esa es mi review sobre la sierra circular. Tal como creo que voy a poner en el título, es excelente pero con un pero, considerando el precio. Y eso. Voy a traer luego el video de cómo adaptar la maquita, no es mi caso, pero pueden adaptarla a cualquier marca de batería que les guste. Y creo que lo dejamos hasta acá por hoy. Como siempre se agradece su preferencia, se agradece su tiempo en ver los videos de sobretensión, como le hicimos el rebranding del canal ahora. Y espero estar trayendo videos más seguidos cuando tengamos, obviamente, como algunos sabrán, porque alguna vez lo mencioné en algún video, mi trabajo no es exactamente este. Entonces yo hago esto por hobby, lo hago sin apoyo de económico. Entonces básicamente traigo las cosas según las voy comprando, voy probándolas y según las voy utilizando. Entonces igual eso quizás no me permite tener un esquema de subida al canal muy consistente, pero trato de hacerlo mejor dentro de lo que puedo. Así que como siempre se agradece la atención y muchas gracias, que tengan un muy buen día.